2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos, queridos estudiantes, soy el profesor Edgar Aquino Contreras del área de matemáticas. Hoy vamos a aprender términos semejantes para el curso de tercero de secundaria. Vamos adelante. Para entender mejor este tema de términos semejantes, proponemos un análisis de la siguiente tabla: estudiantes vacunados con la primera, segunda y la tercera dosis. Para realizar la suma, tenemos que ver que tengan la misma característica. Por ejemplo, que los estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto de secundaria tienen la primera dosis, en un total de 32 estudiantes. Por lo tanto, esa sería la característica o la semejanza que se tiene para realizar la suma. Lo mismo se hace con la segunda columna y con la tercera columna, ¿no? Esa es una forma de analizar la semejanza que existe en un curso. Para entender mejor, vamos a proponer el ejemplo número 1 con diferentes expresiones matemáticas en la cual vamos a determinar cuáles son semejantes. Empezamos con el 2x. Tenemos que buscar otra expresión en la cual tenga la misma parte literal, como ser 1/3 de x. Estas dos expresiones son semejantes. También encontramos el 3x, que tiene la misma parte literal. Estas tres expresiones, por lo tanto, son semejantes. 2x al cuadrado no es semejante a las anteriores expresiones, pero sí tiene su expresión semejante, que sería el x al cuadrado. Si bien este no tiene un coeficiente, se sobreentiende que tiene el número 1 por delante. También tenemos el 4 raíz cuadrada de x, que tiene su semejante, que sería el -2 raíz cuadrada de x. No importa si el coeficiente es negativo o fracción, lo importante es de que la parte literal sea la misma. Por lo tanto, se consideran semejantes las expresiones algebraicas. En algunos ejercicios vamos a encontrar que no todos tienen su expresión semejante. Por ejemplo, el x al cubo. En estos casos simplemente se copia al final la expresión que no tiene términos semejantes. Una vez entendido eso, vamos a proceder a resolver ejercicios. Por ejemplo, 2m más 3m más 5m más m. Tenemos que analizar si tienen las mismas letras o parte literal. Por lo tanto, si tienen la misma letra, por lo tanto son semejantes. Cuando son semejantes, se procede a ir sacando o copiando los coeficientes. En este caso, el 2, el 3, el 5 y el 1, que se sobreentiende en el último término. Se suma 2 más 3 más 5 más 1. Tenemos en total de 11. Para escribir el resultado final, tenemos que escribir el 11 más la parte literal semejante. En este caso sería 11m. En el ejemplo 3 podemos ver que la parte literal tiene que ser semejante o que se repita en todas las expresiones. Por lo tanto, analizamos y si realmente se repite a elevado al cubo. Por lo tanto, se tiene que sacar los coeficientes 9, 30, 7 y 50. Los sumamos y nos da un total de 96. Para escribir el resultado final, escribimos 96 más la parte literal semejante, en este caso a elevado al cubo. En el ejemplo 4 podemos ver que no todos los términos son positivos. Tenemos 11 positivo, menos 20 y más 12.
Sin embargo, estas expresiones son semejantes porque tienen la misma parte literal y están elevadas a la misma potencia. Por lo tanto, sacamos de igual manera los coeficientes 11, menos 20 y 12. Y se aconseja siempre sumar primero los positivos y al final sumar los negativos, ¿no? Entonces vamos a hacer dos paréntesis, en el cual pongamos los positivos en un paréntesis, 11 más 12 en un paréntesis y en otro paréntesis los negativos. En este caso solamente tenemos el 20 como el único número negativo. Por lo tanto, 11 más 12, 23, menos 20. 23 menos 20, 3. Para escribir el resultado final, escribimos 3 más la parte literal semejante. En este caso, 3a cuadrado b. En el ejemplo 5, podemos observar que la parte literal no está elevado simplemente al cuadrado o al cubo, también puede estar elevado a otra expresión algebraica, como es ser el caso de a elevado a 3 más x. Si nos fijamos y analizamos, todos están elevados y tienen la misma parte literal. Por lo tanto, se hace de la misma manera. Vamos sacando los coeficientes. En este caso, menos 12, el 1 que se sobreentiende, el 12 y el menos 6. Les vuelvo a decir, es muy aconsejable realizar primero la suma de los positivos y posteriormente la suma de los negativos. En este caso vamos a poner el 1 y el 12 en un paréntesis menos la suma de los números negativos, que sería el 12 y el 6. En este caso tenemos 1 más 12, 13, 12 más 6, 18. 13 menos 18, menos 5. Recordemos que son signos diferentes y se pone el signo del número mayor. En este caso el número mayor es 18 y se pone negativo. Negativo 5. Para escribir el resultado final, escribimos menos 5 más la parte literal semejante. En este caso, a elevado a 3 más x. En el ejemplo número 6, vamos a encontrar que no solamente existen números enteros, sino también fracciones. Para realizar las fracciones, primero se analiza si son semejantes. En este caso, son la misma parte literal n y n, por lo tanto, sacamos los coeficientes. Menos 1/3 con su signo y 10/15. Para realizar la suma de fracciones, tenemos que realizar la descomposición en sus números primos. Realizamos la descomposición y encontramos el 3 y el 5. La multiplicación de estos dos números primos nos va a dar el común denominador. Por lo tanto, utilizamos el número 15 para dividir 15 entre 3 a 5. 5 por 1, 5 y mantenemos el signo de la fracción, en este caso negativo. 15 dividido entre 15 a 1, 1 por 10, 10 y mantenemos el signo positivo. En este caso tenemos que restar signos diferentes, se restan, por lo tanto me va a quedar 5 porque el signo del número mayor es positivo. Analizamos 5 y 15, se puede sacar quintas de ambas, entonces sacamos quintas de 5, 1, quintas de 15, 3, por lo tanto nos queda 1/3. Para encontrar el resultado final, anotamos 1/3 más la parte literal semejante. En el ejemplo 7, vamos a ver que no todos los términos son semejantes. Por lo tanto, analizamos 13 al cuadrado es semejante a menos 10c al cuadrado y menos 13 al cuadrado. Por lo tanto, a estos elementos los voy a agrupar en la parte de adelante y los demás elementos van a continuar, porque también son otro grupo de semejantes. Entonces nos va a quedar esta expresión.
donde los primeros 3 son semejantes y los siguientes 3 también son semejantes, pero en diferente grupo. Realizamos de igual manera. Sacamos los coeficientes 3, menos 10, menos 3 de los términos que tienen c elevado al cuadrado. Lo mismo hacemos con el otro grupo de semejantes. 9 más 18 menos 40 AC. Por lo tanto, realizamos la misma operación. Sumamos los positivos. En el primer paréntesis solamente tenemos un positivo. Copiamos 3. Y sumamos los negativos. 10 más 3, 13. Negativo 13. C elevado al cuadrado. En el siguiente paréntesis solamente tenemos un negativo, lo copiamos, pero los positivos los sumamos. 9 más 18, 27 AC. Continuamos realizando las operaciones 3 menos 13, menos 10, 27 menos 40, menos 13. Por lo tanto, hacemos desaparecer paréntesis, menos 10c cuadrado, menos 13ac. El ejemplo 8 es de una aplicación. Por ejemplo, determine el perímetro del rectángulo. Ahí tenemos un rectángulo y sus medidas del lado mayor es 12AB y del lado menor es 6AB. Como sabemos, el perímetro es la suma de todos sus lados, el lado de arriba, el lado derecho, el lado de abajo y el lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos a sumar, vamos a encontrar que tenemos que sumar 12AB más 6AB más 12AB y más 6AB. Esos serían los 4 lados del rectángulo. Como vemos, son semejantes porque tienen la misma parte literal. Y se procede del mismo modo. 12 más 6 más 12 más 6. Todos los coeficientes sumados son 36. Por lo tanto, el resultado final nos va a quedar como 36AB el perímetro del rectángulo. Espero les haya gustado la clase, queridos estudiantes. Los invito a que sigan practicando con los ejercicios que encontrarán en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. ¡Hasta luego! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.